Tenistas, bienvenidos una vez más a Tennis Point Channel. Yo soy Axel Alfaro y el día de hoy arrancamos la cobertura del primer Masters 1000 del 2025, el BNP Paribas Open, mejor conocido como Indian Wells. Con este torneo arranca también el popular Sunshine Double, que es básicamente la suma de 4 semanas muy intensas de tenis donde se une en estas 2 semanas primero el torneo de Indian Wells y en las siguientes 2 el Masters 1000 de Miami. Torneo popularmente conocido también como el quinto Grand Slam, tenistas. Y es que me parece que no hay otro torneo que se pueda comparar o que se pueda codear en todo el año calendario, por supuesto dejando a un lado los 4 Grand Slams con este torneo. Ganador del mejor torneo Masters 1000 en 9 años consecutivos, el Tennis Paradise, el paraíso del tenis que suma, o mejor dicho, que une tanto a la ATP como a la WTA, e insisto, tiene un ambiente muy similar a lo que se puede vivir en un torneo de Grand Slam, y por lo mismo en Tennis Point Channel estamos listos para arrancar esta cobertura de 2 semanas de tenis muy emocionantes, muy intensas. Tenemos muchas narrativas, tenemos muchas historias y por qué no comenzar hablando de que Jannik Sinner, el número 1 del mundo, no estará en este torneo. Me parece que todos lo saben y si aún no se enteran, Jannik Sinner fue penalizado, se tuvo que ausentar de manera obligatoria, aunque también de manera acorde de cómo le convenía al italiano. Después de un acuerdo, después de un juzgado, después de muchas cosas que sucedieron en los últimos meses, Jannik Sinner acepta su penalización, acepta su castigo y termina estando fuera del mundo del tenis por 3 meses. Parecería algo de poca cosa para algunos, pero para otros que seguimos el tenis día a día, semana a semana, torneo a torneo, la salida o la ausencia, mejor dicho, del número 1 del mundo en un torneo Masters 1000 le abre las puertas, le abre los caminos, las posibilidades a muchos jugadores para soñar, para alcanzar más rondas de las que hubieran esperado o imaginado en el planteamiento previo a este tipo de torneos muy importantes. Y también me gustaría añadir que estamos en un torneo de canchas duras donde el italiano es prácticamente invencible. Aquí tendremos muchas oportunidades, aunque también, por ende, hay que pasar a recordar que Carlos Alcaraz, el español actual número 3 del mundo, saldrá como campeón defensor en años consecutivos, campeón en el 2023, campeón en el 2024 y buscará hacerlo por tercer año consecutivo, tratando de igualar a lo que hizo nada más y nada menos que Roger Federer y Novak Djokovic. Vamos a ver si Carlos Alcaraz puede soñar con ese mágico número 3. ¿Podrá lograr 3 campeonatos en Indian Wells de manera consecutiva? ¿Podrá hacerlo el 3 del mundo? ¿Y podrá sumarse como el tercero en esa lista junto a Novak Djokovic y Roger Federer? Bueno, tenistas, el día de hoy arrancamos la cobertura, insisto, del mejor Masters 1000 del año y el primero, el Indian Wells o BNP Paribas Open. Vamos a repasar el día de hoy, tenistas, el cuadro principal. Tenemos absolutamente todos los jugadores ya que salieron en el sorteo en el cuadro principal. Faltan algunos que vienen desde la clasificación o que podrían entrar como lucky losers, pero bueno, me parece que aquí lo más interesante será ver cómo está el cuadro para los sembrados, los favoritos, y por qué no arrancar con el número 1 del torneo después de la ausencia de Jannik Sinner, Alexander Zverev, el número 2 del mundo, quien tiene un récord de 12 ganados y 4 perdidos en este 2025 y 0 títulos. Uno creería que después de las buenas actuaciones de Alexander Zverev, sobre todo a inicios de este año, ya podría tener por lo menos un título en sus manos, pero no, parece ser, y yo me mantengo en que esa final perdida en el primer Grand Slam del año frente al italiano Jannik Sinner le ha afectado, y vamos a ver qué tanto le puede seguir afectando al alemán en el tema psicológico, en el tema mental, en el tema de confianza cuando enfrente partidos importantes. Vamos a ver al alemán que de entrada, pues bueno, al ser un sembrado estará descansando su primera ronda, un cuadro que también, dicho sea de paso, al ser un Masters 1000 y de los mejores, tenemos demasiados jugadores, 96 jugadores son los que estarán formando este primer Masters 1000 del 2025. Pero bueno, vamos ahora sí a enfocarnos en el cuadro principal. Alexander Zverev
aparece ahí en pantalla. Estaré esperando al ganador entre Kekmanovic y Griekspoor. Ninguno de ellos, avance quien avance, me parece que será cómodo para el alemán. Por ahí también podría venir como también sembrado número 29 el francés Giovanni Impecci Pericard, que de verse las caras con Alexander Zverev en una tercera ronda no será nada sencillo. He escuchado por ahí a diferentes medios de comunicación, he leído notas en redes sociales, en muchos lugares. Muchos opinan que Alexander Zverev tiene un cuadro sencillo. Tenistas, parece que el debate estará abierto porque yo opino todo lo contrario. Kekmanovic o Griekspoor será un partido muy complicado. Por ahí te puede aparecer un Marusan o un Pechi Pericard, que también sería muy difícil. Y del otro lado, más abajo en el cuadro, pensando en unos octavos de final, podría venir un Thomas Mahach, que viene de coronarse en Acapulco. Podría venir por ahí un Frances Tiafoe, que estando en su país, en Estados Unidos, me parece que podría ser también una amenaza para el alemán. Nada sencillo el cuadro para Alexander Zverev, sobre todo considerando que no ha tenido buenos resultados en los últimos torneos, después, insisto, de haber llegado a la final del Australian Open, el primer Grand Slam de este año. Alexander Zverev el año pasado llegó hasta los cuartos de final, terminó perdiendo contra Carlos Alcaraz, quien más adelante se convertiría en el campeón de este torneo. Por lo mismo me parece que Alexander Zverev el año pasado lo hizo de maravilla, pero bueno, mucho ha pasado desde Indian Wells del año pasado y ahora otra vez estamos aquí. Vamos a ver qué tal lo hace el alemán, quien tiene un peso quizá que él está consciente de ello. Saldrá como el preclasificado número 1, ya lo repetimos en varias ocasiones, pero me parece que también por ahí el tema mental puede ser un peso adicional, estar consciente o cada vez que se vea en una hoja de partidos, en una hoja de entrenamientos, verse ahí con el número 1 del torneo. Me parece que la presión estará a tope para el jugador alemán. En la parte derecha de este cuadro que también vemos en pantalla, por ahí aparece el danés Holger Rune, quien el año pasado llegó hasta los cuartos de final, después perdería con Daniel Medvedev, pero este jugador lo viene haciendo de menos a más. Un Holger Rune que quizá todavía le falta empujar un poco más para estarse codeando en el top 10 una vez más, como ya lo ha hecho en el pasado, pero me parece que lo hace también de cierta forma correcta el danés, porque no está bajando, no está saliendo de los 15 mejores, de los 20 mejores del ATP, y si se mantiene por ahí siempre van a existir las posibilidades y las oportunidades para cada vez sobresalir más y más como él lo quiere hacer. Más abajo viene Matteo Berrettini, por ahí como el preclasificado número 28, que también estará descansando en la primera ronda. Por ahí tenemos un Stefanos Tsitsipas, que también viene en la esquina contraria de Alexander Zverev, lo cual nos habla de unos posibles cuartos de final entre el alemán y el jugador griego. Más adelante, al final del programa, por si se quieren quedar, platicaremos de esas posibilidades de unos cuartos de final. Sabemos que puede pasar muchas cosas, pero bueno, vamos a suponer al final del programa, insisto, que los mejores sembrados estarían llegando a los cuartos de final para platicar un poquito también acerca de esos enfrentamientos. Insisto, un cuadro o un cuadrante para el alemán Alexander Zverev, nada sencillo, sobre todo también considerando que en esos cuartos de final se puede ver contra Holger Rune, se puede ver contra Matteo Berrettini, se puede ver contra Stefanos Tsitsipas, inclusive por cualquier cosa que esos tres no lleguen, se podría ver con un Hugo Humbert, que también es un jugador complicadísimo y durísimo. Es decir, nada sencillo. Opino que es el cuadrante, ¿no? Sobre todo para el alemán Alexander Zverev. Antes de avanzar brevemente, platicar de Stefanos Tsitsipas. 8 ganados y 4 perdidos en este 2025, pero ya tiene un título. De hecho, viene de ganar en Dubái. Le ganó a jugadores como Felix Auger-Aliassime, Griekspoor, Berrettini, Khachanov y Lorenzo Sonego. El griego está de vuelta, tenistas. Está de vuelta con victorias, está de vuelta con títulos, está de vuelta con una nueva raqueta. Se dice que es una Babolat, pero todavía no le quita esa pintura negra para que nos revele concretamente qué raqueta es. Y está de vuelta también en el top 10, tenistas. Es un objetivo que el griego seguramente tenía para todo el 2025. Ahora lo logra en los primeros meses del año. Vamos a ver si puede soñar, si puede atreverse a buscar más títulos de otras categorías. Ya tiene un 500, lo comentábamos, Dubái. Vamos a ver si puede alcanzar un 1000 o, por qué no, empezar a soñar en meterse
no sé si por un Grand Slam, pero sí competir quizá en una segunda semana de torneos de esa categoría. Vamos a avanzar al segundo cuadrante. ¿Quién me sorprende? Y creo que a todos, ver el nombre de Casper Ruud como el cuarto preclasificado. Si bien es un jugador que de a poco ha ido mejorando en canchas duras, es un excelente tenista en canchas de arcilla. Creo que todos lo sabemos. Ya ha sido finalista en 2 ocasiones en canchas de arcilla, o una. Creo que me estoy confundiendo, tenistas, pero bueno, por lo menos una vez ha sido, y disculpen que no lo recuerde de memoria, por lo menos ha sido una vez finalista de Roland Garros, ha sido finalista también en el US Open, y de a poco Casper Ruud, con puntos tanto en arcilla como en canchas duras, se ha mantenido en los últimos años ahí como uno de los mejores del mundo. Como preclasificado estará descansando también en una primera ronda y esperará al ganador entre Marcos Girón y un jugador que llegue de la clasificación, o sea, lucky loser. Muy buenos números para Casper Ruud, para el noruego. 10 ganados y 2 perdidos en este 2025. Aún no consigue ningún título, pero los títulos estoy seguro de que llegarán para este jugador, sea en canchas duras, que a veces puede sorprender a muchos que lo consiga de esa manera, o seguramente llegará en una cancha de arcilla, ¿no? Ya que empiece la temporada de arcilla previa a Roland Garros, me parece que es cuando veremos un título, por lo menos, para Casper Ruud. El año pasado el noruego también llegó a los cuartos de final, digo también, como lo hizo Carlos Alcaraz, como lo hizo Zverev, como lo hizo Holger Rune. Es decir, muchos preclasificados llegaron a los cuartos de final el año pasado y Casper Ruud no fue la excepción, también estuvo ahí. Vamos a ver si este año como cuarto preclasificado puede por lo menos igualar esos cuartos de final. En el lado de su camino, de su cuadro, viene Popyrin, puede ser complicado ahí en una tercera ronda. Más abajo viene un Arthur Fils, viene un Riley Opelka con una wild card, que durísima primera ronda contra Roman Safiullin, pero de que de todas maneras Riley Opelka le puede ganar a cualquier jugador. Le ganó a Novak Djokovic a inicios del año en Brisbane, y en Norteamérica me parece que Riley Opelka puede ser el doble de peligroso. Vamos a ver, porque ese puede ser uno de los caballos negros del torneo. Y más abajo viene Lorenzo Musetti, que el italiano venía con unas lesiones en la gira sudamericana. En México no participó en el ATP 500 de Acapulco, donde ya aparecía ahí como uno de los preclasificados. Y bueno, está en este torneo. Vamos a ver si esos días de descanso, de no haber estado en México, de no jugar la primera ronda en este torneo por ser un preclasificado, vamos a ver si le ayudan al italiano y por ende puede llegar a una segunda ronda, que me atrevo a decir que muy probablemente será contra Riley Opelka. Durísimo partido, y más viniendo de una lesión. En la parte derecha de su cuadro se encuentra Tommy Paul, el número 10 de este torneo. Un Tommy Paul que el año pasado también llegó a los cuartos de final y de hecho llegó hasta las semifinales. Un jugador que también se le da muy bien jugar en Indian Wells, jugar en Estados Unidos. Me parece que todos los norteamericanos, cuando pisan su país, cuando pisan sus tierras, se vuelven más agresivos, o salen a la cancha con más confianza. No es la excepción por parte de Tommy Paul, una de las ausencias que también hubo en Acapulco, o mejor dicho, se da de baja después de haber ganado su primera ronda, pero bueno, esperemos que ya llegue saludable a este torneo. Tommy Paul por ahí también podría ser uno de los caballos negros, Ojo con este norteamericano. Por ahí también aparece Leshka, quien tuvo un buen inicio del 2025, está Mikkelsen, está Flavio Cobolli, y más abajo aparece Daniil Medvedev, el finalista en años consecutivos. Es correcto, tenistas. Carlos Alcaraz ha sido el campeón en años consecutivos, y al que le ha ganado esos 2 títulos ha sido a nada más y nada menos que Daniil Medvedev, un jugador que ya ha sido campeón de Grand Slam, un jugador que le gusta mucho estar en canchas duras. Las prefiere, pregúntenle cuántas veces más, 1000 veces más que las canchas de arcilla o que el pasto. Pero bueno, se rumoraba, o mejor dicho, se sabe que a Daniil Medvedev no le gustaba la superficie de canchas duras de Indian Wells. Decía que era muy lenta, decía que le permitía a los otros jugadores tener oportunidades de atacarlo más, de que su juego no fuera
tan favorable para el jugador ruso. Pero ojo, tenistas, aquí entra una noticia muy importante. Después de más de 25 años que este torneo había tenido el mismo tipo de canchas duras, parece ser que para esta edición cambiarán. Usarán el mismo material o tendrán el mismo proveedor de canchas que lo es el US Open. Unas canchas duras que, si bien la diferencia puede ser muy ligera, son unas canchas más rápidas, unas canchas donde la pelota no va a picar tanto hacia arriba, se va a deslizar más, si lo podríamos decir de alguna manera, ¿no? Insisto, son trayectorias o son cambios que podrían ser muy ligeros, pero bueno, también sabemos que el tenis es un deporte de márgenes muy pequeños, y estos pequeños cambios, entre comillas, valga la redundancia, para algunos podrían significar avanzar una ronda más, avanzar hasta la segunda semana, ganarle a un rival que no le ganaban antes en canchas duras, o inclusive, ¿por qué no?, podría significar tener un nuevo campeón para esta edición, la primera vez que tendremos este tipo de canchas, insisto, más rápidas, más veloces, que van a favorecer a algunos y que seguramente van a perjudicar a otros cuantos. Pero bueno, así es el tenis, así es el cambio, y me parece que esto así se tiene que adaptar absolutamente todos los jugadores. Vamos ahora al tercer cuadrante y la parte baja del cuadro. Insisto, demasiados jugadores, por lo mismo se asimila mucho a esto a un torneo de Grand Slam. Por ahí aparece el séptimo preclasificado, Andrei Rublev, que va 9 ganados y 5 perdidos en este año y ya tiene un título. Ganó el ATP 500 de Doha. Andrei Rublev también es conocido por siempre estar ahí, por siempre acechar a los demás, por llegar por lo menos a cuartos de final, a octavos de final. Estará enfrentando a un Matteo Arnaldi o Alexander Kovacevic. Durísimo partido, no solo el que enfrente a Andrei Rublev en una segunda ronda, me atrevo a decir que también ese partido de primera ronda será de los que tenemos que poner en un asterisco para verlos, para ver a qué hora serán o qué día serán ese tipo de partidos, porque es de las primeras rondas que son atractivas. Si bien los 32 preclasificados están de manera directa en la segunda ronda, en primera ronda este será un partidazo, Matteo Arnaldi contra Alexander Kovacevic, que para mí me parece que son muy, pero muy buenos tenistas. Más abajo aparece Nakashima, semifinalista del ATP 500 de Acapulco. Aparece Khachanov, aparece Ben Shelton, quien vamos a ver cómo llega a Indian Wells al final del día. Es otro más de la lista de los norteamericanos que incrementan su capacidad, su nivel, por decirlo de alguna manera, cuando están en los Estados Unidos. Y Ben Shelton, que es peligrosísimo, absolutamente todos lo sabemos, y me parece que el camino de Ben Shelton es muy viable para que llegue por lo menos a unos octavos de final, y por qué no, me parece que Ben Shelton podría meterse por ahí a unos cuartos de final, me parece muy viable. Faltan jugadores por ahí, no, estaba revisando si faltaba algún jugador de la clasificación, pero no, parece esta parte del cuadro, esta llave ya está 100% definida. Por lo mismo, ya saben absolutamente todos a quiénes podrían ir enfrentando en las diferentes rondas. Ben Shelton para mí debe estar en los cuartos de final sí o sí. No digo que sin inconvenientes, no digo que sin sufrir, pero debería lograrlo viendo a quienes vienen ahí en el cuadro. Lerner tiene en una segunda ronda, podría ser el primer camino o el primer bache complicado. Así que, insisto, no será sencillo, pero vamos a ver si Ben Shelton lo consigue. En la parte derecha del cuadro aparece Jack Draper, este jugador que, si bien es el número 13 preclasificado del torneo, también es siempre de los más peligrosos, ¿no? Semifinalista el año pasado del US Open, y ahora lo que les comentaba con el cambio de canchas, un Jack Draper que seguramente estará feliz con la noticia de que las canchas serán iguales a las del US Open, donde él ha tenido muy buenos resultados. Es de los tenistas a los que les va a venir muy bien este ligero cambio, ¿no? Insisto, ligero cambio que para muchos podría significar un cambio muy grande, no tan pequeño como parece a simple vista. Por ahí tenemos una posible segunda ronda que tendríamos que estar esperando absolutamente todos. Joao Fonseca, con una wildcard, con un comodín, podría estar jugando una segunda ronda contra Jack Draper. Partidazo el que sería ese enfrentamiento entre el británico y entre el joven brasileño.
que de a poco va haciendo historia. Se coronó en Buenos Aires contra muchos argentinos, en contra del público, y me parece que por ahí ya demostró su madurez tenística a su corta edad. Vamos a ir viendo poco a poco. Me parece que lo de Joao Fonseca todavía no es una línea recta despegando, todavía no es un crecimiento constante, un crecimiento exponencial. Todavía me parece que su crecimiento sí será continuo, por así decirlo, pero vamos a ver, tendrá altas, tendrá bajas. Vimos en el torneo de Brasil, de Río de Janeiro, donde fue local, que perdió en una primera ronda. No está mal, venía de ganar un título. Vamos a ver si ahora en Indian Wells puede volver a darnos una sorpresa, volver a ganar partidos importantes, y así será, me parece, que este año para Joao Fonseca, ¿no? Tendrá muy buenos torneos, tendrá muy buenos partidos, muy buenas actuaciones que lo mantendrán ahí en el radar como tenistas a seguir en los próximos años, y esperemos que así sea. Y también tendrá, naturalmente, torneos donde pueda perder, y me parece que no pasa nada. Es muy joven y no tiene que ganar absolutamente todo ya. Sabemos que es muy difícil e imposible en el tenis que eso suceda, ¿no? Entonces vamos a seguir muy de cerca también a Joao Fonseca en Tennis Point Channel. Más abajo en esta parte del cuadro aparece ahora sí Taylor Fritz, el tercer preclasificado de este torneo, marca de 8 ganados y 4 perdidos, y sobre todo hay que recordar que Taylor Fritz fue campeón en el 2022, venciendo a nada más y nada menos que a Rafael Nadal. Estoy seguro, y me parece que muchos pensarán lo mismo, Taylor Fritz debe estar soñando, debe estar recordando ese campeonato y esa confianza, esa estrategia, esa manera con la cual logró ese título de Masters 1000 aquí en Indian Wells, y buscará repetirlo. Ahora, vuelvo al tema del tipo de cancha. Vamos si ese cambio le puede favorecer o le puede perjudicar a un Taylor Fritz que juega con mucho topspin, pero también le ha ido muy bien en el US Open. Menciono el US Open porque insisto que las canchas tienen como objetivo que sean muy similares a las del último Grand Slam del año. Y por último vemos en pantalla el cuarto cuadrante. Qué interesante tenemos este cuarto cuadrante, tenistas. De mis favoritos, si no es que mi favorito. Empezamos nada más y nada menos con Novak Djokovic, el campeón en 3 años consecutivos de este torneo, 2014, 15 y 16, pero si nos vamos atrás, también lo ganó en el 2011 y en el 2008. Vamos a ver, porque Novak Djokovic ya nos está dando indicios de que de a poco se estará alejando de los torneos en cantidad, pero en calidad seguirá estando en los mejores. ¿Qué quiere decir esto? Este es el denominado quinto Grand Slam, este es el paraíso del tenis, como lo dice el eslogan o el lema del torneo, y Novak Djokovic tenía que estar en este torneo. Si el serbio va a estar muy cauteloso, muy precavido, también por temas físicos, como lo vimos que se tuvo que retirar en su partido contra Alexander Zverev en el Australian Open, pero bueno, si tendrá que decidir muy cautelosamente, con mucho cuidado con su equipo, qué torneos o en cuáles participar, Novak Djokovic va a estar en los mejores, y este es uno de ellos. Es el quinto Grand Slam, es el mejor torneo de Masters 1000 que tiene el circuito, y bueno, si bien son canchas duras, que me atrevo a decir que hoy por hoy no sé qué tan bien podamos ver a Novak Djokovic en canchas duras, el serbio seguramente buscará hacer su mejor papel y estará esperando en una segunda ronda a un posible Nick Kyrgios, que ojo tenistas, no hay que hacernos ilusiones. Si se da ese partido, 100% tendríamos que ir con el serbio Novak Djokovic, ¿no? Me parece que no importa si sacas al serbio de competición meses o inclusive años, y también lo haces con el australiano. Novak Djokovic puede regresar a su nivel en un abrir y cerrar de ojos de la noche a la mañana, y el australiano no puede, tenistas. Me parece que eso es muy evidente, hay que mencionarlo, ¿no? Si bien en el pasado o hace algunos años atrás hubiera sido un enfrentamiento bastante interesante, hoy por hoy no tiene nada que hacer Nick Kyrgios, a mi parecer, en este torneo. Se arriesga y utiliza un protected ranking, un ranking protegido, que es básicamente como se lesionó el año pasado. Lo que haces es congelar, se podría decir, su ranking en ciertos torneos del mundo. Es decir, aquí no le están considerando que está fuera del top 100. Ya ni siquiera recuerdo
en qué ranking está Nick Kyrgios, pero bueno, aquí lo importante es que lo están tomando como si fuera uno de los mejores 60 del mundo, con ese ranking protegido, y por ende puede entrar a este torneo. En otros no lo podrá hacer, en otros si vuelve a tomar el ranking protegido lo podrá hacer, y así se irá yendo el australiano, pero insisto, Novak Djokovic no tendría por qué tener problemas en esta parte del cuadro. Una posible tercera ronda contra McDonald o Davidovich Fokina, ya empezarían las exigencias, quizá no mentales. Sabemos que el serbio, a mi parecer, es el mejor o de los mejores en manejar ese tema mental, psicológico, táctico en la cancha. No por nada es el máximo ganador de títulos en este deporte, pero en el tema físico es donde me parece que las tiene de perder. Lo hemos comentado en los últimos programas, en los últimos meses, inclusive ya en los últimos años, que Novak Djokovic por ahí es el talón de Aquiles del jugador serbio. Vamos a ver qué tantas exigencias podría tener. No se diga un posible Fran Cerúndolo en una tercera ronda, ¿no? Más abajo viene nada más y nada menos que Hubert Hurkacz y Alex de Minaur. Si bien el jugador polaco es el número 21 de este torneo, para mí es 100% un jugador top 15 o top 10. No tuvo buenos resultados en lo que va del año y por lo mismo perdió muchos puntos a comparación del 2024. Pero si lo vemos a la larga, si lo vemos en todo el año calendario, Hubert Hurkacz para mí va a estar regresando a ser uno de los mejores 10 del mundo, y por lo mismo no nos dejemos engañar o dejar llevar por ese sembrado número 21. Y más abajo aparece Alex de Minaur, que es el noveno preclasificado, un jugador que también se le da muy bien Indian Wells. Si no mal recuerdo, el año pasado o fue el antepasado, un partidazo que tuvo contra Alexander Zverev. Me parece que fue una semifinal, si no mal recuerdo, tenistas, pero bueno. A lo que voy es que a Alex de Minaur se le da muy bien también las canchas duras. Sabemos que es el diablo, ¿no? Es el diablito, corre a todo, y físicamente hablando también lo puede hacer de maravilla. Buen cuadro por parte de Alex de Minaur. Me parece que sería ideal una tercera ronda contra Hubert Hurkacz y estaría un partido sumamente complicado. En la parte derecha del cuadro aparece Grigor Dimitrov, tenistas, que si bien es uno de los favoritos de Tennis Point Channel, no ha tenido un buen 2025. No cerró como quiso el 2024 y ahora no ha tenido ese nivel. De entrada, a ver, ya salió de los 10 mejores del mundo Grigor Dimitrov. Ya se encienden las alarmas. Ha tenido muchos problemas físicos. Si no me equivoco, se ha tenido que dar de baja de los últimos 3 torneos por temas físicos. Ahora intentará hacerlo aquí en Indian Wells, pero ya tiene tiempo que también por el tema físico, por la edad, por los kilómetros recorridos en este deporte, el búlgaro es un jugador sumamente competitivo y físico, pero por ahí también ya empieza a ser su debilidad. De verdad, tenistas, ojalá le vaya bien al búlgaro. Me parece que es de esos jugadores que le hacen muy bien al tenis, que los extrañaremos en cuanto anuncien su retiro, y no le queda mucho al búlgaro para hacerlo. Por lo mismo, ojalá podamos ver una buena versión de Grigor Dimitrov, por lo menos que llegue a finales o que logre avanzar 3 rondas para estar tocando las puertas de la segunda semana de este torneo, y me parece muy viable. Si físicamente vemos bien a Dimitrov, lo veo en una tercera ronda enfrentando a Sebastián Korda o a Gael Monfils. Por ahí se podría complicar la cosa, pero bueno, ojalá por lo menos a esa tercera ronda. Y si ya queremos soñar un poco más, posibles octavos de final contra Carlos Alcaraz. La parte de Carlos Alcaraz, si nos podemos ir hasta abajo, y disculpen que me salte a Denis Shapovalov, quien dicho sea de paso ha hecho un muy buen 2025, pero vamos a hablar de Carlos Alcaraz. Campeón defensor en años consecutivos, ya lo comentamos, ganador en el 2023 y 2024, en ambas venció a Daniil Medvedev, y bueno, Carlos Alcaraz buscará hacer historia, buscará hacer lo que Novak Djokovic y Roger Federer hicieron en su momento, que es ganar este torneo en 3 años consecutivos, y lo veo muy viable, tenistas. Lo veo muy viable, lo veo muy posible. No está Jannik Sinner. Carlos Alcaraz está esperando a muchos jugadores, como pueden ver en pantalla, de la clasificación, lucky losers, es decir, en teoría debería ser un cuadro muy sencillo para el jugador español. Por ahí podría haber una complicación o un partido reñido contra Shapovalov si lo vemos jugando un nivel sumamente perfecto al jugador de Canadá.
Grigor Dimitrov le ha ganado a Carlos Alcaraz, pero para que se dé ese partido tienen que pasar muchas cosas y tenemos que ver una versión del búlgaro que en los últimos torneos no la hemos visto. Carlos Alcaraz me parece que sí o sí debería estar llegando a esos cuartos de final. Y antes de avanzar a los posibles cuartos de final, Carlos Alcaraz, 11 ganados, 2 perdidos este año y su mejor actuación ganó el ATP 500 de Rotterdam. No mencionamos los datos así de Novak Djokovic, se los brindamos brevemente. El serbio, 7 ganados, 3 perdidos, mejor actuación en el Australian Open, llegando a los cuartos de final, pero insistimos que Novak Djokovic está siendo muy precavido, está cuidando mucho los torneos a los que asiste y así lo hará de ahora en adelante. Ni siquiera les digo que las próximas semanas ni los próximos meses, ya será de aquí hasta que el jugador serbio decida colgar la raqueta. Me parece que Novak Djokovic ya será muy cauteloso con los torneos que vaya eligiendo semana tras semana, mes con mes, superficie con superficie y demás tenistas. Y bueno, tenistas, ahora sí, platicar brevemente. Yo no soy fan de que las redes sociales, los medios, inclusive la misma ATP, anuncie los posibles cuartos de final. A mi parecer es casi imposible que se den. Si se dan, sería casi un sueño, un torneo de ensueño. Y ni siquiera eso, porque hay jugadores muy interesantes que no son los 8, que no están dentro de los 8 preclasificados, pero que vienen jugando muy bien a este deporte y que será más interesante verlos en unos cuartos de final que los que tenemos ya anunciados por la ATP. Ahí les van, tenistas. Primeros cuartos de final posibles de acuerdo a los sembrados. Alexander Zverev contra Stefanos Tsitsipas, el 1 contra el 8. Casper Ruud, el 4 contra Daniil Medvedev, el 5. Taylor Fritz, el 3 contra Andrei Rublev, el 7, si no me equivoco. Creo que ahí ya me confundí con Tsitsipas y Rublev, pero bueno. Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Hay que ser sinceros, de estos posibles cuartos de final, me parece que absolutamente todos debemos esperar una revancha más para Carlos Alcaraz en frente de Novak Djokovic. Se han enfrentado muchas veces, ha habido victorias para ambos lados, pero la más reciente la tiene el serbio en el Australian Open. En este mismo año, hace apenas unas semanas. Me parece que si queremos tener el librito a la mano de los cuartos de final, tenemos que solamente poner el asterisco y rezar, prender la velita, esperar que el destino o que el libreto ya tenga escrito ese partido de cuartos de final, y de los 4 posibles cuartos de final queremos tener a Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Un Zverev Tsitsipas sería interesante porque no creo que el partido ya esté definido si se da ese enfrentamiento para el alemán. Me parece que hoy por hoy el griego se ha visto más peligroso. Sería muy interesante ese enfrentamiento. Un Casper Ruud contra Daniil Medvedev en una superficie que acaba de cambiar a la del US Open. 2 finalistas de dicho torneo, pero que a estos les gusta, bueno, a uno le gusta el juego lento, a uno le gusta más el juego rápido. Vamos a ver quién puede ahí tomar la delantera. Y un Taylor Fritz contra Andrei Rublev, que hay que ser sinceros, me parece que sería el enfrentamiento menos esperado quizá de esos cuartos de final. Me parece que entre ese y el de Ruud Medvedev podría haber un debate de cuál podría ser menos deseado por los fanáticos, por todos los que seguimos este torneo. Pero insisto, tenistas, estos son simples supuestos, suposiciones, y es muy, muy complicado que siempre avancen los 8 preclasificados a las instancias de cuartos de final. Pero bueno, tenistas, con esto nosotros concluimos este programa primero de la cobertura del BNP Paribas Open, mejor conocido como Indian Wells, donde repasamos el cuadro principal, repasamos a los jugadores un poquito para entrar en contexto e ir calentando motores. Tendremos, por supuesto, la cobertura ronda por ronda, como es de costumbre en Tennis Point Channel, donde analizaremos los resultados, haremos la previa y pronósticos de absolutamente todas las rondas, y vuelven las narraciones de partidos en vivo, tenistas. Un nuevo concepto, un nuevo tipo de programas en vivo y en directo. Por temas de derechos no podemos mostrar las imágenes, pero lo estaremos narrando, lo estaremos comentando junto a ustedes. Algunos partidos, no todos, pero fue algo que hicimos en el Australian Open y tuvo muy buena respuesta por parte de ustedes, así que lo tendremos una vez más
porque tenemos el mejor torneo Masters 1000 del año. Es el quinto Grand Slam, es el Indian Wells Tenistas. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Yo soy Axel Alfaro y como siempre digo, que viva el tenis y hasta la próxima.